Che, Marce. Esta es la que se colgó, la que se había colgado. Esta que cobraba movedor también. El metí los matorrales ahí. Ah, está ahí nomás. Creo que lo amortiguó porque está alto los pastos, ¿viste? Entonces picó ahí en el costado. Mara. Mara. ¿Cuándo es? Sechi. Listo, Mara. Sechi. Qué caro, no. ¿De qué? No. Pablo, ¿te llevo? ¿Te llevo? Entonces, ahora, sí, vino. Ah, está con pechera. No sé, digo yo, capaz. Paren, cagua, paren. ¿Qué hay más que esto? Chao, banda, nos vemos, gracias. Chao. Esa es la sangre del pibe que tenía la boca toda rota. Vos no llegaste todavía. ¿Qué le pateaste la cara? Sí, fue Valen. Sale el video inédito de Valen cagando la trompada. El pie en el piso, Valen, no te rompas más. El auto se calentó porque no se paraba de caer. Era tan malo que se lastimaba solo. Boludo, ¿por qué no me va a Se todo pelota, que está más así como rubro laboral. A ver, yo tengo amigos abrigaditos en el auto. Te lo voy a decir así. ¿Dónde está el Ah, no, está en el coso. Sí, pero el pajero no me hizo creer. Le dije, ¿me traes? No, yo me voy de antes, que va más acá. Corto que la nasta la escupen. mal. Vivan los hombres. Ahora voy a revisar. Hay una en el córner allá, ¿no? Vale, sí vi una. Pero quiero ver si la de nuestra. Porque si no, no. Igual, es como cuando tomás el trago. No, no vas a pegar. Tomarse. Chao, vale. Dale, querido. La historia como de Era que te bloqueé una carta. Tenía que te cago como el bati así. Mandás un beso. Chao, Juani. Eran todos Se nos tatuamos con el mismo. ¿Eh? Chao, Juan. Dame rápido porque estoy llegando todos los chicos. Ya lo baje el oficio, boludo. Hoy es Champions. Yo no volveré a la caja, no lo haré. Bueno, una semana instalada en Santino. Porque mi cuarto le están pintando y uno la mierda. Están, claro, están pintando. Pero es Champions. Ese Champions, yo te juro que va el cuarto, no hago nada. Pero ayer me dijo. Ahora no sé, pero me dice. Ya era el cuarto día que dormía en la casa. Claro, están pintando. Un día, claro, primero pintan, lijan, Sí, mueven todo. Preparan todo. Claro, tienen que dar de varias manos, después tiene un olor terrible y todo. Claro, está todo desarmado arriba y que ayer fue el cuarto día que dormí en la casa. Y le digo, yo ya lo veía como que ya no estaba disfrutando mucho de mi presencia, como que lo veía medio ocupado. Y digo, bueno, no lo voy a molestar más. Me decía, bueno, si querés. Yo dije que era mi casa y me dice, bueno, cuando quieras me decís y te acompaño a la parada. Bueno, dale. Y nada, comimos ahí en la casa y ya a la tarde me estaba dando como una pachorra terrible, ya no era un cansancio post comer, ya era metal, se me estaban cerrando los ojos. Y le digo,
Che, te jodo que esta camiseta no me jode, mientras no me pidas nada. Mientras no me hables. Sí, sí, sí. Porque tenía, no sé, tenía que ir a comprar, tenía que hacer... Básicamente no había ni agua en la casa potable. Y me dijo, ¿cómo me dijiste ayer? No me molesta que estés mientras... Te está llevando la llave de mi auto. Che, si le llevo los pies en el auto, cambiame de auto. No. ¿Cómo me dijiste ayer? Bueno, limpié la sangre. Limpié la sangre derramada. Yo no volveré a la caja, no me salí de este. Pero si querés venir, yo voy a estar full champion. Tipo nivel Bautista. No me interesa. Yo no quiero volver a mi casa. Nivel Bautista. Tranquilo. Tranquilo, Tommy. Quédate con el fondo, Yo no tengo drama que... No tengo drama de este, pero no me pidas nada. Pues mientras vos estés acá y no necesites de que yo te ayude o necesites algo, haz lo que quieras. Bueno, me voy a echar a dormir. Bueno. Ay, sí, está lindo para dormir. Y ahora se levantó un cachito antes y hizo todos sus deberes. Yo al final no le di nada. Pero si me da cuenta no tengo que hacer nada. Pero la semana después de rendir es... Claro. Y esta semana me la tomé toda a ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Corta. para ver, saca esa parte del libro. Polémico. ¿Qué te enfoque? Me regalé. Se regaló, pero moño fuerte. Regaladísima. Sí, sí. ¿Qué querés para Navidad? Quiero una vale en la envuelta. Minuto 7. A ver qué voy a ver. ¿Qué? Minuto 7 que voy a ver a ver qué... Dale, que cuando le lleve. Se ponía ahí con auriculares. Se ponía, viste, la descripción del video. Minuto 7. La doctora dijo esto, escuchen. Escuchen lo que dijo Valendo. Por suerte tengo voz baja y no se dudo que se escuchar. Ah, y hay mucho viento aparte, te puede ayudar. Pero capaz que haces así la voz. Claro. Se acerca acá. Mal, el viento. Sí, llegó. Sí, pero capaz que hace ruido a viento. Ah, mal. Yo los primeros 10 minutos. Los primeros 15 minutos. Los primeros 15 minutos. Y la semana después de rendir quedó. No, es que yo no me doy cuenta y me cebo estudiando No pasa nada, no pasa nada. y después quedo muerta. Santino me dice, yo no vimos esta semana, pero no te veas Dios. Bueno, yo cuando estoy rindiendo como que no existe. No, se paraliza el número. El otro día hablábamos eso con las chicas. No importa que tengas, no sé, cualquier cosa, te olvidas de contestarle a tus amigas, de contestarle a tu mamá. Yo tengo anotado en una lista la cantidad de feliz cumples que no dije y tengo que mandar. Buena, marca cada uno. Que sí, igual, o sea, no importa si esa persona, no sé, está con vos ahí al lado, no importa. O sea, no sé. No estás haciendo nada, olvídate. Yo el año pasado, Queda dos cerca, los dos. como tenía que rendir una cantidad de parciales fuerte, yo no recuperé todo. Fue un mes seguido más. ¡Anda, alto! Estuve estudiando, pero enferma. Fueron 2 o 3 semanas de vacaciones. Creo que fueron 2 o 3. Sí, fueron amigas. Fueron ahí al sur. Argentina. Estemos los dos juntos en la casa. No dijimos la palabra, pero no. Yo me levantaba, estudiaba, comía y cuando comía me yo biología. Muy bien. Entonces es una materia es una carrera que necesitas tiempo y estudio y mucho sentar el orto en la silla y ejercitar y Porque eso. no es algo que puede chamullar. No, olvídate. No, yo, por más que estemos Santi y yo en la misma casa y todo, no
no nos dirigíamos mucho la palabra, porque no porque no cantamos, sino porque no había tiempo, no había cansancio, o sea, no había descanso suficiente, era... Mira, me levantaba, estudiaba y me dormía. ¡Corre, flaco, dale! No más que eso. Me echaba una corrida yo, boludo. La decadencia. Ay, qué bueno que tuvieron mucho tiempo como para estar juntos. ¿Qué tiempo? Yo me levantaba, estudiaba, me iba a dormir y él se levantaba y iba a laburar y volvía. No más que eso. ¿Cuánto va? 10 minutos. Sí. ¡Buena! ¿Estamos bien? ¿Vos querés que me resista? Gonorrea, salmonela, sífilis. Me pasó cáncer. No quiero saber, no me quiero imaginar lo que huelen. Aparte viste la típica cuando dicen, che, ¿tiene agua? No querés. No solo eso, onda, ponerle el agua. Onda, yo una vez, en pleno verano, que son la concha de su madre. siempre me cae el agua. Traigo agua, ¿viste? Agua mineral, ¿viste? Aparte tengo el filtro en casa, todo. Me había quedado sin agua, me serví acá. No, boludo, era Sí. cloro. Era. Sí, ¿qué haces? Sí. No, pero onda, me acostumbré a tomar con el filtro, ¿viste? Sí. Entonces ya no puedo volver a tomar la otra. Sí, bueno. Onda, cuando la del filtro es lo mismo, ¿viste? Pero onda, hay mucha diferencia, onda, ponés y ahí te das cuenta del cloro que tiene el agua. Sí. No, en nuestra casa, bueno, en casa tomamos de la canilla, pero no sé qué mierda hizo mi vieja cuando estábamos haciendo la cañería de casa. Por esto con la de la cocina las otras no aplican. Claro. Pero hizo como un filtro que tiene la manguera, no sé, algo raro, que no es el mismo filtro, Claro. no, o sea, no sale tal cual como el filtro, pero sale en red, no se siente realmente. O sea, los únicos momentos donde quizás lo puedes sentir, viste, cuando muy de vez en cuando, no sé, ahí sale pinta, mandaron agua requete media dudosa, ahí sí tomamos el bidón. Claro. Pero zafa bastante, y mismo mis amigas que son así todo de agua de filtro, de bidón Sí. o lo que sea, no se siente tanto la diferencia de agarrar la de canilla. Porque ellas sienten hasta, ¿saben el nombre, la marca de agua que le dan? Parece tipo, es repotable. No, pero ese que no se puede tomar esto. No, sí. Literal es así, un trago. ¿Sabes qué? Prefiero morir así ¿Sabes? hidratado. Ah, el chaval no podía comprarme. Pero prefiero quedarme sedante que pasar un pulmón de mañana. Ya me tengo que trasplantar. ¡Acercate, morro! A mí me pasa mucho que se puede rendir, que quedo cansada, quedo con sed, quedo agotada. A mí me pasa mucho, más cuando rindo un final, tipo cuando ya es la parte heavy de la materia. Ahí cuando ya estás quemada, estás cansada, todo. Y termino de rendir y quedo. Alguna parece nada, se te puede caer, juez. De nada. Está mirando para acá, juez. Eso no es que Se cae, se le va. Listo, te va a dar tumba así, no es que, y no hay dispersión. no es que saca la pelota. Ahí vemos que no puedes tocar el piso, ¿no? Claro, está prohibido.
verdad no me puedo quejar después de haber rendido. Sí, claro, miércoles así, pseudo paro, jueves paro, viernes feriado, la verdad no me puedo quejar. Yo cursé Sí, estoy acá. dormí todos los días. Sí. Aparte algo más. 11 de la mañana. 11 de la noche, 11 de la mañana. Me dijiste 11 de la, me dijiste 11 de la mañana, 11 de la noche. 11 de la noche a 11 de la mañana, no sé bien. Tipo dormir. Ah, entendí que dormí de 11 de la mañana a 11 de la noche. Digo, ¿qué? ¿Dónde dormías? Sí, digo, ¿por qué? ¿Por qué dormía en ese horario? Aparte, ¿cómo dormía tanto? Necesito una guardia. Sí. Yo se estaba mentalizando, se estaba preparando para el jet lag de la guardia. Para cuando le toque hacer guardia un Navidad. Preparada. Depresión. Gracias. Yo también te quiero. Para Fin de año, ahí. A mi prima le pasó que, claro, creo que era no sé hace cuántas navidades fue, pero creo que hace 2, ponele, que allá justo creo que este año o el anterior terminó de hacer la residencia. Y nada, bueno, cuando estaba haciendo la residencia, ella dijo, che, yo me pongo de voluntaria, me ofrezco voluntaria para le vas a cobrar? ir a hacer guardia en Navidad. Porque claro, era medio un sorteo, como yo, pero dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero, para que no me toque a mí, prefiero ofrecerme en Navidad. No sé, claro, para que no le toque año nuevo, porque eso ya había sido, no sé qué quilombo pasó. Y no sé si era la época donde era COVID o qué sé yo, pero ya sé que te ofreciste, pero tocás de vuelta porque no hay más gente. Otro año, Navidad y Año Nuevo. Ella dijo, che, para hacerme la para ser responsable, voy a pedir en Navidad. Me parece que era época de COVID, o no sé qué carajo pasó, le dije, no, toca de vuelta porque no hay más gente. No, se quería matar, porque claro, ella tranquilamente, antes sí había gente, decía, obviamente imposible saber, se quería morir. Pasamos, Que la bronca que tenía. Ahí me tenés que, obviamente. Vamos, chimales. Muy bien, ganaste vos. ¿Cuánto va el resultado? Qué viento, boludo. Sí, morro. ¿Estamos nosotros dos solos o quedó alguien más? ¿Cómo? ¿Estamos nosotros dos solos o se quedó alguien más? Sí.
Gané, pues, de frente, no puede cobrar nada. Mal partido, pues. Agárrenlo que no es nada, entonces dale. No, el partido, pues. Si la cobra, lo molestá. Si la cobra, lo molestá, güey. Vamos a jugar seguro, viejo. No se vuelvan locos. No puede ser. Tranquilo, Juan. Ya está, Juan. Vamos a marcar, dale. Saludé a tu amigo Andrés. No, todavía no me lo crucé. Siempre me saluda porque no le queda otra que estamos ahí nomás. Voy a la selva. Ya la busqué yo. ¿Ah, ya la buscaste? Sí, boludo, me fui allá, estaban... Ah, estaba ahí nomás. Ayudó que están re altos, están boludo por acá los pastos boludo del borde. Entonces como que picó y quedó ahí. En el borde. No, dejá seguir. Saca la amarilla. Tirás a votar, pues. ¿Cuántas van a pegar? La amarilla, juega. La tarjeta para los dos, juegue. Arco. Vale. Ahí. Caparro, boludo, ahí. ¡Solo! ¡Una! Bien, Juan, bien. ¡Estoy! Hoy me levanté. ¡Vivo! ¡Bala! Para adelante, la última. Morro acá, la última. Pero venga uno, muchachos. ¡Medio! ¡El Toto! ¡Ah, muy bien! ¡Lugo! La verdad es que... Sí.
Oh, gracias. Gimnasia. Central. Gimnasia Central. Gol en la promoción. Por la promoción. Dos en la promoción. El 3-3. De Gaby, creo. Copa del Luz. ¿Vos querés pagarnos de Platense ya? No me pagaste de Platense, se me pagaron de Platense. Todo acá. Sí. ¿Qué hiciste allá? ¿Uno? ¿Te toca? No falta protestan todas. Entonces, yo tengo, ¿sabés? Yo la conozco. Todas, cuando te equivocas, ahí vienen todas. Entonces yo no puedo, dije todas, van ganando pecho. La falta fue la falta. El concepto de la ventaja esa que él me pide, es una regla que se aplica, se la entiende, ¿ves? O sea, falta decir, yo no puedo estar explicando. La remera, suelta, sigue, da un pase, define, la tapa al arquero, esa amarilla se va diferente si vos vas una patada amarilla, yo doy ventaja, se va la pelota y vuelvo a esa amarilla, pero esto así, se va esa amarilla. Claro. No porque quiero yo, porque dice la regla que se va la amarilla, si pasa así la pelota. Sigue la jugada, la agarran y sigue. Vamos. No puede ser amigo. Vamos, Pundi, ¿qué? Dale. No hubo una puta escala. A mí me pasaba. No, o sea, igual debe ser una paja para ellos también, porque a veces está mal. Claro. 2 por 3 está como bajón. Odio la machirula, boludo. Era un maricón, realmente maricón. Y cuestión... No van a ver el ahora tienen que cortar toda la mano. Una marcha. No, igual cualquier persona que vea este video me va a decir. Sí, tipo... Che, ¿qué onda? No sé, ¿qué se habla? Che, ¿qué onda? ¿Cómo? No, bien, ¿vos? No, medio triste. Mi abuela hoy se agitó y le tuvieron que poner oxígeno. Nada, flaca, tú una paja. Aparte, Te regarca, boludo. no, pero decime,
no era que le habían tenido que poner oxígeno, después yo le decía, ¿pero qué pasó? No, se agitó y nada. Como que, era como que el chabón disfrutaba. Igual arregló porque había quedado medio garca. No, me chupo un huevo. Internado, en todo. No le internaba ni un pedo. No, te decía, creo que le tiene que dar oxígeno. Era tipo, ¿pero qué le pasó? Se agitó. Flaco, estamos en verano. ¿Qué esperás? O sea, el chabón, no sé cuándo tendría la abuela, pero sí, estudias una paja. Realmente te estudias una paja. ¿Dónde es el lateral, juez? Te pregunté tipo si querías, era como... Te pregunté si ibas a ir a merendar. Sí, te pregunté si querías sal o no te pregunté tu historia de vida. ¡Ya! Buena. Mala. Soy una chota. Yo cuando arranqué a salir con Santino quería ver en cuál lo volaba, pero bueno, no pude. Y bueno, no, literal lo logró. Yo le decía, yo cuando arranqué a salir con vos quería ver en cuál te volaba y bueno, no pude. No me salió. Y acá estamos. ¿Ya cuánto van? Hoy cumplimos 10. Bien. Así anda. Pero con Sandy siempre decimos, si nos hubiéramos conocido en el colegio, nos hubiéramos llevado como el Yo la chica privada y claro, el desastre, quilombero. sí. Yo era la típica niña que para que la clase esté acorde, cuando teníamos banda en el colegio, yo siempre iba a banda aparte que regular. Creo que está mejor esta, Gaby. No sé, claro, yo aprovechaba y decía, bueno, con mis compañeros, mi grupito, yo toco la trompeta. Con mi grupito no va a imprimir las partituras, trompeta. ¿Una trompeta? Yo decía, con mi compañero no van a imprimir las partituras, imprimó 3 y una partitura. Era la típica niña. Y Santino era el típico pibe que agarraba y hacía avioncito con la partitura de mierda. O sea, era una escala. Pero no, ¿escuchan? También todo lo no sé por qué. Mi papá se arrancó a sentir mal, decía que tiene COVID y nada, y yo estoy re preocupada por él porque estaba en la mierda. ¿Pasa algo a tu papá? No, pero ya sabes cómo él. No es la muerte de nadie. Siempre le pasaba algo, boludo. Yo me acuerdo justo. Estaba saliendo con él. Me lastimé la muñeca y el chavo se largó a llorar porque me lastimé la muñeca. Era un maricón blanco. Estaba yo con el chaval raga con la muñeca y el chabón llorando porque se ponía mal. Es un marica. No hay nadie, muchacho. ¡Que se acerque! ¡Huevos! Me va a llorar, obviamente. Vale. Mala. Yo soy una chota. Terrible, la verdad. Ah, tenías así ella. No, yo pensé que les pinché entrada. No, yo al principio gosteaba a la gente. Y bueno, pareció Santino. Y me voy a quedar sin laburo si no jodan. Es franco. Estoy cansada, todo lo que diga ahora es mentira. Es chiste. No, pero a mí me pasaba que... Primero que mis amigas me decían que cuando salíamos a los pies les ladraba. Cara de culo. Sí. Como que mi manera de pasarla bien es poner cara de orte que los pies no se me acercan. Como que esa era mi manera de disfrutar. Igual después nos hicimos amigos en Mar del Plata y la pasamos re bien. Pero a la gente no conocía, no me gustaba. Y claro, teníamos una amiga que estaba swinger con 28 pibes. Y claro, yo estaba ahí y ella no quería encajar a los amigos. No, una que estaba de novia y después estábamos nosotras dos y decía, ay chica, miren, los conocieron. Yo la miraba con una cara y dice, bueno, ella no. Y claro, Ella no. En las penumbras. Sí. Puedes cambiar la cara, estúpida. Mis amigas, puedes cambiar la cara, parece sos autista. Pará. Entonces mis amigas me decían que a los pies les ladraba. Yo no les ladraba, era mi manera de pasarla bien. Quizás alguien me hablaba y me parecía copada y cambiaba la cara. Pero era como un filtro. Y bueno, para todo lo que antes.
menos me quedo sin laburo. 40 minutos es una joda. Esto es franco. Hasta que no es tan franco. ¿Qué joda? Uy, qué lindo. Cara de pato de pasca total. Pato de ir a la misma. Ahí las tenías a la doc más laburante todo pirata. Es la única que está contenta laburando. Ahí cae, ahí picó. Guau, avísame cuando estés viniendo. Tenemos que llevar todo para Platense. ¿Por qué? Porque mañana cierra el predio y me acabo de... Oh, Me acabo de... encima tengo... Entonces me dijo, ¿qué día querés laburar? Tal día en Platense, tal día de 5. Bueno, no va a pasar. Porque me cambiaron las fechas. Bueno, no lo quieras. Claro, me parece que yo había pedido Platense... Encima está lloviendo. Platense a la tarde... No me acuerdo qué carajo había pedido, pero me tocó al revés. Te tocó Platense a la mañana. Ah, Mañana a las 8 te quiero en Platense. Vamos ahí, dale. El domingo vamos a... Vamos a... todos, Que literal. de mierda. Va a haber demasiado buen ¿En estado. serio? Y vos porque ya sos de acá. Sí. Ya estás en los... Ya pagó Ya premio. pisas fuerte. Cuando pisas fuerte... Yo cuando le echo Ya cuando sabés que te quedás en ese 5 es porque ya estás en... Cuando la apuñalan... Cuando Marco... Ah, no, para me confundí con Marco. Sí, o sea, Piro estuvo, pero ahora estamos del lado de... Sí, medio de... Sí, sí. Ah, definió re tranquilo. Línea. Sí, bueno, ahí se va. El tema, bueno, terminaré doble fila ahí. Dejo las cosas y sí, y buscar el lugar para estacionar. ¿Qué vas? ¿Las 5? ¿4? La primera hora. No me acuerdo, pero... A las 4 que arrancó. La paja, porque si no tenía las cosas llegaba re puntual a andar sobre la hora. A las 5 minutos campeón. Este tiene ese bebedor que te espera afuera. Marce. Ah, Marce. De la mañana, Sí, mañana Ale pasa de descargar las cosas del auto. Ok. Pues no sé, 4 menos 10. 4 menos 5. Así que el buscador está haciendo para acá. pues yo tengo un radar y yo me doy cuenta. Boluda no soy. Pero, Quiero ver cuánto lujo me puedo dar de hablar. Ah, no, muy bien. yo cené, pasamos para la reja. Para pasar el día, ¿no? Pelota. Me quiero sacar a Pato. Ahí le fue. Pasó, lo hizo así, pero no pasó por arriba, ¿no? No, pasó, se metió por ahí un poquito. Mira el nene. ¡Uy! ¡Pasa! Ponele. Ahora la colgaba. Pero no fue. Máncame. Le saco una fotito de zapato. Sí, Ay, la va a terminar colgando, boludo. no, Pato labura en todo pelota. Cae va más para allá, boludo. Va a caer en la reja, Patito. boludo. Los voy teniendo. El Pato es el de las figuritas. En el cuadro. ¿Qué es este? ¡Luquita! El 9. En realidad es el 10. Ahí está. El El zorro. 910. El zorro.
va, juez, se va. Espera, no vale. Patito. Patito. Esta sienta, ¿dónde es? ¡Llego! ¡Llego! Dale, Juan. ¡Vamos! Buena, Juan. ¡Dupla! Dale. Estoy con Cabildo hoy, ¿no? No, voy a echarlo. Ah, el Charlie. Que capaz que mañana tengo que ir a casa, igual no tapar. ¿Por qué? Y a buscar paraguas, piloto. Bueno, ¿vas ahora Ah, o ya entendí, llegaste 2:30, digo. Ya que. Digo, boludo, ¿a dónde vive? San Pedro, San San Pedro. Igual estoy cansado, no quiero dejar. Voy a levantarme. Claro. Sí, que no era 12, era cuando se retrasa un partido, salimos a la 1. Tarde. ¿A qué hora? Se le va a pato con una gana de ir. ¡Juez, cambio! Bueno, cuestión. Nuestra historia de amor, bueno, inicia cuando, ponele. O sea, yo arranco a laburar en Todo Pelota, las cosas del medio, y después ya me había pegado muy buena onda con Santi porque creo desde el primer día que yo le dije, yo estoy con auto, si querés te dejo en algún lugar, y me dice, sí, a mí me conviene que me dejes Puente Saavedra, y yo después me agarraba para mi casa y me quedaba de paso. Ya ahí pegamos buena onda, qué sé yo, y yo obviamente con un radar, dije, 10 años está ahí. al poco tiempo dije, yo sé que me voy a gustar, pero yo mismo una amiga me dice, una vez había estado hablando con Santi, me dice, boluda, nada que ver, que te entra ese pibe, yo, nada, boluda. Es así, yo, o sea, yo me hice, tengo una amiga de la facultad que también se llama Paulina. ¿Cuánto fue? Y que acontece que, claro, Santi juega al fútbol y yo había arrancado con esto de que me gustaba sacar fotos y yo venía y sacaba fotos de onda, de copada. Y dije, che, ¿querés que venga y te saque fotos? Sí, dale. Después, bueno, pego buena onda con los chicos porque justo cuando arranca a venir arrancan a ganar. Y era como, bueno, ya la cábala, qué sé yo. Pego muy buena onda con ellos, después también mis otras amigas de la facultad, tipo, hicimos ya más un grupo con estos chicos. De buena onda, ¡No regalemos abajo! sí, las bermudas. Aparte me marcaba 19 grados, lo que no me decía que estaba el huracán Milton acá a la vuelta. Pericoletazo. Sí. No, te estoy pasando mal. Y bueno, mis amigos arrancan, mis amigos acá jugando. Al poco tiempo me llegó un mensaje de Jean diciéndome, che, Juani, tipo, ¿querés arrancar a laburar? Está bueno, claro, yo como que llegué por mis amigos. Claro, está igual después me había comprado una cámara que era más, tenía esta cámara pero una lente distinta. Que era mucho mejor a la cámara digital que había venido. Va, de la otra como para boludear. Y nada, claro, arranqué a laburar. Yo nada, lo conozco a Santi, nada, los chicos y pegamos buena onda. Claro, después tipo, un mes laburando, nada, buena onda. Yo después yo me daba cuenta. Pues yo, boluda no soy. Ya me daba cuenta en un momento, aparte una amiga me decía, o sea, una vez creo que estaba hablando con Santi y me dice, una amiga me dice, che, boludo, ese es un voz de un pibe que te tiene ganas. Yo, nada que ver, joda, así re, ¿no? Sí, a mí ese re no. Y nada, hablando de la vida. Ya aparte. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Dije. Muy tarde. Muy tarde. Entonces yo cada vez que iba a laburar me tomaba niños platentes. Esperalo, venía acá. Y
como lenta nunca. Dije, qué tarde que es. ¿Qué carajo podré comer? Tengo tanta hambre, en mi casa no hay comida. No está tan rápido, a ver si hay la comida rápido, no, está todo cerrado. Digo, uy, qué garrón, ¿qué podemos hacer? Dale que ya estoy pasando mitad de cancha en este momento. Uy, qué sé yo, ni idea. Podríamos... No puede, papi. Dice, podría ser un Mac, qué sé yo. Uy, ¿en serio? Sí, Mac. Uy, cerca de mi casa no hay nada. Claro, el Mac a las 3 cuadras de mi casa, 24 horas, cagándose de risa en mi cara, tipo, flaca y yo. No pedimos nada. Ah, mirá, acá hay uno por acá cerca. Uy, qué bueno, qué buena idea que tenés. Estaba aplaudiendo acá, ¿viste? Estaba pudiendo. Sí, en serio, sí, qué bueno, que se yo. Bueno, en un momento me estaba quedando sin nafta. Y chabón, esperé un momento, me pongo a agarrar nafta y me dice, ay, ¿sabés que hay un Mac re cerca de mi casa? Y yo, ay, sí, qué bueno. Encima literal, boludo. ¿Qué? Encima literal el Mac en la casa. Sí, boludo, ¿viste? Está, ahí nomás. Aparte, claro, yo tengo un Mac a la vuelta de mi casa, pero yo digo, uy, qué hambre que tengo y qué poca comida de mi casa y no hay nada. Cerca me dice, ¿no tenés un Mac? No, cero. Un Mac 24 horas a 3 cuadras de mi casa cagando en la cara, más o menos. Claro, yo llego a la casa. Lo primero que veo, abro la puerta, es una piosa en el sillón. Digo, una chica sentada en el sillón, digo, uy, me confundí de depto, me confundí de mundo, de situación, ¿qué carajo es esto? Yo entro un ratito. La novia de Pablo, o sea, una piedra que estaba haciendo y por aquí es el mejor amigo y vive con él. Claro, yo... No, sí, mirá, justo mi amigo Hacelo vos, Juan. A ver, voy a ver cómo miro el celular y él me hace... ¿Cómo corre el celular? Digo, güey, chicos, toma, dos, está en mi momento. O sea, yo voy... es mi día. Y... nada. Llego, lo primero que ves a esta chica ahora que está haciendo Pablo en su momento. ¿Dónde carajo me metí? ¿Qué hago acá? Que ahora, claro, aparte en ese momento todavía no lo había visto a Fabro en el depto. Digo, ¿quién es esta piel? ¿Qué hago? Estoy haciendo acá, bueno, acá es Fabro y yo andé tipo, ¿no era que no estabas acá? No, sí, es que volvimos recién, como no había visto el mensaje. Desde que llegamos, me dice, che, voy a contar la plata de todo pelota, bancamos un cachito. Le pego un tiro, me pego un tiro. Y después, según él, Santino quería que de una manera sutil, un poco de privacidad, por así decirlo, y me dice, che, no tengo toda la ropa sin guardar en mi cuarto. ¿Me acompañás? ¡Volvé, 32, volvé! Corre, dale, va. Yo no podía creer, o sea, sí entendía la estrategia, resultado para el orto, digo, no puedo creer. Y nada, ya estaba ahí, tipo, sentados, hablando de la vida. Tipo, en su casa sentados, tipo, hablando boludeces de la vida. Ya eran las 3 de la mañana, me estaba cagando de sueño, yo a mi casa no me iba a volver manejando a esa hora. Entonces yo dije, bueno, dale. Estoy mirando al centro, flaco. Está entrando al aire. Y en un momento, le tomé una foto a su hermana. ¡Segundo! Ella tiene ojos celestes. Yo, también, no sé por qué no tanto, pero... yo tenía ojos azules. Lo tenía acá. No tengo los ojos azules. Lo tenía acá. No tengo los ojos azules. Sí, ni idea. Me corre la boca, nunca en la vida me habían corrido la boca. Nunca en la vida me había tirado yo primera. O sea, nunca en la vida me había tirado yo primera. Aparte me corre la boca y aparte me estaba quedando sin laburo y sin dignidad. Más o menos para ese momento en mi mente. Quería morir. Y bueno. Claro, no es tan así. Te la gusta.
Era, Ese reemplazo. me dio risa cuando estaba cortando Hay algo que no está el entendiendo. gol de Seba, boludo. Yo podría mirar. Que decía, Acá, ya comimos. dice, bueno, porque Nina tiene rulos. Y me acordé de Juli diciendo, bueno, me enteré que la hermana de Charo tiene rulos. ¡Fue cambio! Sí, amigo, estoy acá. ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue cambio! Estoy. No, está acá, pero... Justo cuando miró a sus compañeros le había mirado. Sí. Manu. Manu. Fue, Dani, salió todo. Dani. Fue. Para hacer esa la próxima. No me lo banco más. Obviamente todo. Tenemos una relación amor-odio Entonces hay que buscar cosas de fondo porque a la última hora creo que hay 3 partidos mañana. Ah, ¿trajeron cosas? Sí, ya hubo 2 partidos simultáneos, por lo menos 4 o 5 llegamos a estar cada una 2. Hay que preguntar bien, anda Jorge que quedó, qué se llevó, porque yo ayer dejé todo acá y bueno, y armó Jorge el bolso para llevar. Todo en el botiquín que lo trajeron. Voy a buscar 2 bochas por las dudas. Sí, por las dudas. Porque aparte acá hay una toda deshilachada, boludo. Para que vuelva Marcia. ¡Solo! O sea, no lo puedo gritar porque no Después de la pelota, ¿viste? Y la cargaba porque era, ¿viste? Típica cuando estás así que te reís y decís que lo tuviese entonada, ¿viste?